Ok, entonces estamos muy contentos en el IFIC de tener hoy día a la Gabriela Arregada Bruno. Ella es doctorando en éticas aplicadas por el Centro Interdisciplinario de Éticas Aplicadas, IDEA, en el Instituto de Análisis de Datos, la EDA, en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Tiene un máster en filosofía por la Universidad de Hamburgo y es licenciada en filosofía por la Pontificia Universidad Católica. Sus áreas de investigación principales son la ética de la tecnología, en particular ética de datos e inteligencia artificial. Actualmente es directora del área de éticas aplicadas en el laboratorio de ideas Pensar en Red. Eso, yo voy a estar moderando. Pienso que a menos que tengan la sensación justificada de urgencia, de que algo tiene que ser clarificado, mejor dejar todas las preguntas para el final, yo pienso. Así que eso, pues de ahí discutimos todos y dale, Gabriela, gracias de nuevo por estar acá, con ese horario, digamos, británico tan malo para pa ti. Sí, ¿me escuchan bien? Uh-huh. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradezco realmente la invitación de poder compartir el trabajo que estoy haciendo acá. Como tú bien dijiste, yo trabajo en la Universidad de Leeds, acá en Inglaterra, en el Centro de Ética Aplicada y en el Centro de Análisis de Datos. Y también estoy colaborando en Pensar en Red. Lo que voy a hacer hoy día en realidad es compartirles un poco el proceso de investigación que yo estaba haciendo en el doctorado, compartir de cierto modo mis inquietudes, mis motivaciones, más allá de mis motivaciones teóricas, también voy a hablarles un poco de mis motivaciones sociales o personales que me han llevado a investigar esto en particular. Entonces he llamado a esta presentación un marco ético para la justicia en la ética de datos. Y primero quiero empezar mostrándoles un poco un mapa de la ética que en realidad es bastante limitado acá, simplemente es para poner mi investigación en contexto. Eh, en realidad, lo que pasa mucho en la ética de la inteligencia artificial es que uno tiende a conectar, aunque no esté de manera directa hablando de esos temas, con muchas de las inquietudes que se tienen en estas otras áreas. Entonces creo que es relevante más o menos tener este mapa en la cabeza. Sin embargo, mi investigación se centra en dos de estas áreas que he destacado acá, que son la ética de datos y los algoritmos y modelos. En particular, respecto de la ética de datos, yo me concentro en el problema de la definición que tiene que ver con sesgos, que en inglés se llama bias, y justicia, que en inglés se le llama fairness. Y aquí quiero hacer una distinción que es relevante. Nosotros en español no tenemos una distinción como esta, pero en realidad la palabra justice en inglés simplemente hace referencia a una cuestión más legal, es una institucionalidad de cómo se aplica la justicia, mientras que fairness tiene que ver mucho más con este concepto ético, esta idea que tenemos nosotros, ya sea como virtud o como principio. Entonces, eso es en particular de lo que yo voy a estar hablando, de ese principio de fairness. Y también, obviamente, eso está ligado a la discriminación. Ya van a ver que una de mis motivaciones tiene que ver con la falta de diversidad, de representación y una serie de cosas que tienen que ver con la discriminación y la causalidad. Y ahí es donde ya ustedes van a entender un poco más qué tiene que ver la causalidad aquí, porque es parte de la propuesta que yo tengo para resolver algunos de los problemas que he ido identificando. Y obviamente la otra parte que toco tiene que ver con los algoritmos y los modelos en cuanto uno los define como qué son y cuál es su rol dentro del desarrollo de estas tecnologías. Es decir, muchas de las preocupaciones éticas que se tienen respecto a esto tienen que ver con la transparencia, la explicabilidad, la interpretabilidad y la vulnerabilidad. Es decir, transparencia, explicabilidad y interpretabilidad tienen que ver con cómo conocemos realmente qué es lo que está haciendo el algoritmo o el modelo de un sistema computacional, pero al mismo tiempo es también la explicabilidad y la interpretabilidad que exigimos nosotros como individuos que somos afectados por estas tecnologías. Y eso también tiene un rol respecto a la vulnerabilidad, que hay una vulnerabilidad mutua. Es decir, no solo hay una vulnerabilidad respecto del sistema, es decir, cómo puede verse afectado, sino que también cómo el sistema afecta a individuos. Entonces hay una vulnerabilidad mutua. Y primero quiero empezar dándoles un trasfondo, es decir, cómo yo entiendo estas tecnologías, cómo yo las defino, en qué marco yo las pongo para poder después hacer mi análisis.
Parto con una cita, o sea, no una cita en realidad, pero una referencia a Heidegger, que tiene que ver con esta idea de que la tecnología no es neutral. La esencia de la tecnología es una forma de revelación. Entonces, este entendimiento heideggeriano, a mi parecer, nos dice mucho sobre cómo la tecnología nos empodera sobre la realidad, ¿no? Nuestras capacidades de conocer la realidad de manera absoluta son finitas, y la tecnología nos ofrece una manera de controlar y dominar nuestro entorno para alcanzar un nivel de verdad, como dice Heidegger. Entonces, no veo por tanto las tecnologías disruptivas en particular como simples instrumentos, sino que en un sentido fundamental las entiendo como modos de ser. Es decir, las tecnologías modelan nuestra realidad y adquirimos conocimiento a través de ellas en términos relacionales. También adscribo a una visión que tiene Kokelberg, que es un filósofo que actualmente está en la Universidad de Viena, y que sostiene una idea wittgensteiniana de la tecnología en uso. ¿Y a qué se refiere esto? Él propone la idea de los juegos de tecnología, que son prácticas comunes y maneras de hacer que dan sentido a la tecnología. Hay una conexión entre tecnología y cultura, porque se requiere una retroalimentación humana para que haya significado. O sea, esta tecnología, de cierta manera, nos necesita para ser significativa. En este sentido, la tecnología es humana, tanto así como los humanos somos tecnológicos. Y por esto es que hay una preocupación inevitable del rol que tienen las tecnologías en el análisis de estándares sociales y éticos, particularmente en relación a temas de justicia, porque discusiones que antes eran propias del cuestionamiento político y ético son ahora parte inherente del desarrollo tecnológico. Entonces, los riesgos que tienen tecnologías como la inteligencia artificial o que están alimentadas por ciencias de datos y la implementación que conllevan, es importante discutir entonces el tipo de narrativa que apoyan y el impacto que esto tiene en la sociedad. Entonces, estamos hablando de que las tecnologías generan una poderosa influencia que modela las interacciones que tenemos no solo con ellas, sino que entre nosotros mismos. Entonces, si consideramos que este es el caso, que es lo que yo por supuesto hago, que es que las tecnologías son un modo de ser esencial para la construcción social, entonces, estas presentan una capacidad de poder manipular, cambiar y controlar aspectos de nuestra realidad. Entonces, en gran parte, el poder que tienen las tecnologías reside en esta capacidad que tienen de permitir posibilidades de ser. Es decir, nos muestran caminos de conocimiento desconocidos, ya sea porque son inalcanzables para nosotros, mediante la mejora de nuestras capacidades para realizar acciones o juicios, o habilitando el acceso a beneficios asociados a su uso, y viceversa. Nos pueden limitar esas capacidades, nos pueden limitar esos juicios, o nos pueden limitar ciertos beneficios a su uso asociado. Y aquí es donde yo también me intereso mucho por cómo es que la inteligencia artificial y todos sus derivados de estas tecnologías disruptivas han de alguna manera traído nuevas versiones de viejos problemas éticos. Tienen una aplicabilidad distinta, pero en realidad son cosas que han sido parte de una discusión a lo largo de toda la historia, sobre todo de la historia de la filosofía y de la ética. Entonces, uno de los aspectos tiene que ver con una esfera moral social extendida, ¿ya? El uso del Big Data o los grandes datos, en realidad, más allá de lo maravilloso que puede sonar técnicamente, que es sin duda algo esperanzador para el desarrollo tecnológico, como fenómeno social implica mayor cantidad de interacciones y mayor accesibilidad. Y obviamente esto crea exposición, lo que juega, por ejemplo, con definiciones que de lo público y lo privado. Entonces, esta idea de los grandes datos, más allá de simplemente ser una herramienta, es un fenómeno que incluye prácticas, infraestructuras, redes sociales y política, no redes sociales como Facebook e Instagram, sino que redes sociales en nuestra interacción social. Y dada la naturaleza orgánica y diversificada que tiene el Big Data, es importante evitar, a mi juicio, la glorificación de las predicciones y las correlaciones. Y en cambio, entender la importancia de incluir teoría, historia y contexto. Y esto es algo que se va a ver marcado en las propuestas que voy a hacer más adelante. Otro aspecto tiene que ver con la interferencia epistémica. Hay algo que es diferente
algo que obviamente se puede reconocer que ha pasado a lo largo de la historia, pero hay algo en particular que ha cambiado en cuanto a cómo una tecnología interfiere con nuestra adquisición del conocimiento. La forma en la cual los individuos acceden a la información, que les permite producir juicios, y en particular juicios morales, ha cambiado. O sea, un ejemplo es lo que en la tradición analítica se le llama las creencias verdaderas justificadas. O sea, las creencias verdaderas justificadas son necesarias para obtener un conocimiento. Y estas nos dicen que para tener conocimiento, un individuo, un agente, debe creer que un cierto fenómeno es verdadero y tiene suficientes razones para tener esa creencia, y usualmente esto está basado en evidencia. Pero ¿qué pasa si la capacidad de la gente de distinguir lo verdadero se ve alterada? Que es algo que vemos actualmente con los deepfakes, con las fake news, con todos estos como, y la que yo creo que es más nocivo, que son estas noticias que son medio verdad, medio mentiras, como un video que salió en las redes sociales hace poco, que era un extracto modificado del debate presidencial. Entonces, lo que hace esto es incrementar el riesgo que tienen los usuarios de inferir verdades de falsas premisas. Entonces, el rol de las redes sociales, esta vez sí, redes sociales como estas aplicaciones, podrían aislar a los usuarios, previniendo la diversidad de contenido y proliferando la ignorancia, básicamente. Y otro problema tiene que ver con el poder y la representación. Las implicancias políticas y sociales de estas tecnologías nos hacen preguntarnos quién está siendo representado, cómo y por qué. Nos lleva a cuestionar quién se beneficia de la tecnología, siendo la respuesta, la mayoría de las veces, individuos o instituciones que han sido históricamente poderosos económica y políticamente. Entonces, la representación integrada y real conllevaría una participación activa en el diseño e implementación de las tecnologías. Y asimismo debería poder dar al usuario información suficiente sobre qué es lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. Entonces, la falta de entendimiento y accesibilidad, así también como la falta de representación, incrementan diferenciales de poder ya existentes, que hacen que quienes hacen uso de los datos establezcan una dinámica de poder asimétrica por sobre aquellos que ven sus datos explotados. Y todos estos factores son, por tanto, preocupantes, particularmente si entendemos las tecnologías en este modo que yo lo hago, que son estos modos de ser, que crean redes sociotecnológicas dentro de la sociedad. Son una extensión de las capacidades humanas para, por ejemplo, la toma de decisiones. Entonces, tener una confianza ingenua en esta tecnología y su poder solo puede traernos problemas. Lo que me encanta a mí siempre decir es, los datos no hablan por sí mismos. Necesitan un contexto, un propósito y un fundamento teórico. Y es ahí donde nosotros tenemos el rol de decidir cuál es ese contexto, cuál es ese propósito y cuál es ese fundamento teórico. Y dentro de estas motivaciones, yo tengo, por supuesto, motivaciones teóricas, pero ahora me voy a tener un poquito en la motivación social, porque creo que esto es muy importante. No sirve de nada que nosotros hablemos de soluciones para problemas específicos dentro del mecanismo de un algoritmo o del mecanismo de un sistema de inteligencia artificial, si es que no tenemos en consideración por qué y para qué. Uno de los aspectos tiene que ver con la brecha digital. La brecha digital inicialmente se entendía como este problema social de no tener acceso a ciertas tecnologías, como por ejemplo Internet, un computador, un celular. Pero hoy en día, el concepto de brecha digital se ha diversificado en base a que ya más que simplemente un acceso, tiene que ver con el uso, con las relaciones, con el entendimiento de la tecnología. Hay una interacción simbiótica. Entonces, importa cómo se diseña la tecnología y con qué propósito, de tal manera que sea capaz de reconocer las necesidades del individuo. Siguiendo este punto, es que una de quizás las motivaciones más grandes que yo tengo a nivel personal tiene que ver con la brecha de género y con la falta de diversidad. Y diversidad se simplifica normalmente en este ámbito en la integración de empleados diversos, que hayan diferentes puntos de vista, pero esta diversidad en realidad debe ser correspondida con un análisis diverso, con una metodología que integre la diversidad de manera inherente a la tecnología, que no sea simplemente tener distintos puntos de vista, si es que la metodología va a seguir siendo la misma de siempre. Y yo me inspiro mucho en un libro que lo recomiendo, llamado Invisible Women. En español el título es Mujeres Invisibles, exponiendo los sesgos de datos en un mundo diseñado para hombres, que es de Caroline Criado Pérez. Y acá se habla de esta brecha de datos que ha existido históricamente.
¿ya? Que hay una falta de representación de las necesidades y el comportamiento de la mujer y otras minorías. Entonces, responde a este fenómeno que Simone de Beauvoir llamaba esta otredad, es decir, que las mujeres son definidas en cuanto a se ven determinadas en relación de lo que se define como ser hombre. Y un ejemplo, bueno, voy a darles dos ejemplos en realidad. Un ejemplo de por qué esto nos afecta tiene que ver con cómo se han integrado las inteligencias artificiales, por ejemplo, en el cuidado médico. Como utilizamos datos históricos, como utilizamos bases de datos existentes o resultados de investigaciones existentes para generar diagnósticos, pronósticos y tratamientos, la idea es que se han generado algoritmos que ayuden a hacer esto más eficiente o efectivo. Pero en el caso particular, por ejemplo, de los ataques al corazón, si utilizamos los datos de investigaciones y los diagnósticos históricos, lo más probable es que las mujeres no sean diagnosticadas apropiadamente, ya que no tienen los síntomas típicos asociados, incluidos en el retrato incluso televisivo, de cómo es tener un ataque al corazón. La mayoría de gente dice, oh, mi brazo izquierdo me duele, y hay como un estereotipo de lo que debería ser. Eso es así en la mayoría de los hombres blancos. Pero en las mujeres, de hecho, últimos estudios han comprobado que en realidad se presenta como una especie de acidez o indigestión. Entonces, hay algo tan simple como los datos no están ahí para hacer que la tecnología entienda las necesidades de la mitad de la población. Pero eso no es todo, también hay un riesgo asociado al tipo de presunciones que se pueden permitir si un sistema no está bien diseñado. Esto dificulta, por supuesto, la integración de las minorías en las tecnologías. Y ya no va con un problema de recolección de datos. Incluso si tú tienes una muestra extremadamente diversa y variada, existe el riesgo de que inequidades sistémicas persistan. Un ejemplo es un algoritmo que se usó en el sistema de salud de Estados Unidos, que tenía como un propósito inicial mejorar las derivaciones de pacientes a centros de alto riesgo, es decir, de alto riesgo, que ofrecen cuidados más específicos y de mayor eficacia para ciertas enfermedades o que individuos que requieren cuidados más complejos. Entonces el algoritmo de alguna manera venía a ayudar a que los médicos que tenían que lidiar a identificar qué paciente se tenía que beneficiar más, consideraba que los cupos son limitados, no hay suficiente dinero como para hacer que todos puedan ser derivados, entonces había que hacer una priorización. Entonces, este es un clásico problema de inferencia causal, donde hay que estimar los requerimientos individuales de la efectividad de ciertos tratamientos para hacer que tengamos una solución. Entonces, ¿cuál es el problema que tuvo este algoritmo? Esto fue analizado por un grupo de investigadores liderados por Overmyer en un estudio en el que ellos se dieron cuenta que había un problema en la formulación y la selección de variables. ¿Qué implica esto? Las variables seleccionadas, en realidad, en apariencia, parecía que nos decían quién necesitaba más ayuda. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo este algoritmo? El algoritmo estaba diciendo, bueno, si ha recibido más tratamiento en un año, entonces sus necesidades de salud son mayores, porque ha tenido que tratarse más veces una alergia, porque ha tenido que ir varias veces porque tiene una condición recurrente, o porque está en más riesgo y ha pasado más días hospitalizado. Lo que por supuesto el algoritmo es incapaz de comprender y por tanto tomar en cuenta es que hay un factor externo que determina este dato. La realidad era que más personas blancas pueden pagar tratamientos y por tanto reciben mayor atención médica. Y no es que el uso de este variable, de alguna manera que considera el costo o el uso de los servicios médicos sea una mala variable para predecir necesidades de manera aislada. Es que a priori uno cree, bueno, si se usa más es porque se necesita más. Pero hay un factor externo, una variable que no se considera y que en realidad invisibiliza la realidad de aquellos que no están representados en una estadística. Y en este caso estaba discriminando contra personas negras que no están en esas estadísticas porque no tienen acceso por falta de locomoción, por miedo a endeudarse, por una serie de variables que importan y que importan para encontrar soluciones a problemas de justicia. Entonces, obviamente una de las soluciones podría ser generar nuevas variables y etiquetas que estén contextualizadas. El tema es cómo. ¿Cómo podemos prevenir que esto pase? ¿Y cómo podemos hacer que esa contextualización sea efectiva? Y eso en parte es lo que mi propuesta de alguna manera va a ir elaborando. Entonces, esta contextualización tiene que ser holística y causal. O sea, tiene que haber
una manera de dialogar con factores externos para identificar y extraer elementos de los datos que sean apropiados para el propósito que se busca. No es una tarea técnica, simplemente, es fundamentalmente una tarea ética. Pero veamos qué enfoque se tiene ahora. En una revisión sistemática que se hizo hace 2 años ya, de las principales publicaciones, los principales estudios, los principales códigos de ética a lo largo de Europa, Estados Unidos, Australia y algunos países en Asia, se considera qué es lo que más se repite. Los 2 principios más repetidos son justicia, fairness, y transparencia, transparency. ¿Y qué es lo que pasa aquí? O sea, lo que nos está diciendo y lo que dice este gráfico básicamente es que respecto de la transparencia, la meta que se tiene cuando se están realizando estas recomendaciones éticas tiene que ver con cómo se entrega la información, si es que se da toda la información que corresponde, si es que se explica de la manera que pueda ser entendida por las personas que son afectadas, si es que hay auditabilidad, es decir, como si es que se ha revisado paso a paso y se han seguido una especie como de lista, de checklist, para ir viendo si es que se han seguido las directrices o no. Y la idea de todo esto es minimizar el daño que se le haga a la sociedad o a aquel grupo que se va a ver beneficiado o afectado por la implementación de una de estas tecnologías. Y en el tema de justicia, la meta, fundamentalmente, casi en el número 1, tiene que ver con disminuir sesgo. Es casi una obsesión, que es lo más repetido, que es tenemos que disminuir los sesgos, no tenemos que tener variables de raza, de sexo, de género, porque son complicadas, porque nos pueden generar conflicto, entonces lo mejor es no integrarlas en el diseño, no integrarlas en el algoritmo. Entonces hay esta idea de vamos a evitar la discriminación, vamos a respetar la diversidad y la equidad, sobre todo integrando la diversidad de los datos. Se trata de integrar, como había dicho anteriormente, distintos tipos de profesionales trabajando juntos. Entonces hay toda esta idea de que en realidad justicia es uno de los principios más importantes y que tiene que ver con la reducción de los sesgos y con la diversidad. Pero ¿cuál es el problema con esto? Y aquí ya vamos un poco más a la propuesta. Lo que yo en realidad estoy haciendo es ver cómo estos conceptos de sesgo y justicia, bias and fairness, son realmente definidos de manera adecuada para los propósitos que en realidad deberían tener. Si tomamos en cuenta todo lo que les he conversado, que tiene que ver con estos modos de ser, que tiene que ver con el impacto de las tecnologías, que tiene que ver con cómo queremos efectivamente diversificar e integrar a las minorías, y que en realidad yo digo minorías, son la mitad de la población, hay que hacerlo de cierta manera. Entonces, yo de alguna manera estoy viendo proveer una revisión de cómo se usan estos conceptos, establecer elementos esenciales en sus diferentes usos y reconocer qué aspectos necesitan ser revisados y por qué. Y parto por la reingeniería conceptual. La noción que uso es la reingeniería homónima, que ha sido presentada por David Chalmers, un filósofo bastante conocido. Y la idea de la reingeniería conceptual homónima refiere a una solución que ajusta el significado y entendimiento de conceptos antiguos para un propósito particular o una disciplina en particular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no estoy buscando construir un concepto de justicia desde cero, tampoco estoy buscando construir un concepto de sesgo desde cero, y tampoco creo que eso sería una buena solución, sino que en realidad lo que quiero hacer y lo que me motiva es considerar la mejora de los aparatos representacionales dentro de la ciencia de datos. Es decir, ¿por qué en la ciencia de datos necesitamos una visión ligeramente distinta a la que, por ejemplo, tenemos en sociología o en psicología o en derecho para hablar de estos conceptos? Entonces, la relevancia de revisarlo no reside únicamente en mostrar cómo pueden ser mejor utilizados o cómo podemos diseñarlos con un propósito específicamente. Eso es la parte técnica que yo creo que obviamente se va a beneficiar. Me interesa más que nada entender cómo pensar
los problemas relacionados a estos conceptos. Yo creo que una de las grandes deficiencias que tenemos en la inclusión de la ética en las ciencias de datos ha sido la falta de claras motivaciones teóricas enraizadas en una reflexión crítica de las prácticas diarias. Porque ¿qué es lo que pasa? Como vimos, los principios fundamentales son justicia, transparencia. Ok, pero ¿cómo traduzco yo eso? Yo necesito una idea de formalización, yo necesito de alguna manera traducirlo de tal manera que aquel programador, aquel diseñador, aquel que está sacando datos, minando datos, entienda cómo es que este proceso efectivamente va a beneficiar el desarrollo o el diseño de un modelo. Entonces no se trata simplemente de decir, bueno, hay que ser más justo, integremos más variables, es el cómo. Y ese cómo tiene que tener una distinción conceptual clara que, a mi juicio, no existe hoy. Entonces, lo que hay es una tendencia a lo que se denomina en la literatura macroética, ¿ya? Que sería crear conciencia a través de principios éticos que guían códigos de ética, pero que no están conectados a la microética, que refleja la habituación, la práctica diaria, el cómo yo me enfrento a este problema. A veces algo que es muy común es que vemos estos problemas, no sé, Cambridge Analytica, el tema de Compass en Estados Unidos, vemos todas estas que salen en las noticias, problemas que tienen que ver con los datos, con la privacidad, pero son problemas muy grandes. La mayoría de los profesionales no enfrentan ese tipo de problemas. Entonces, ¿de qué nos sirve hablar de una justicia de la sociedad si en realidad no estamos viendo cómo se aplica? Entonces, los esfuerzos de incorporación de ciertos principios morales no tienen fundamentos, a mi juicio, robustos que integren expectativas, necesidades y despliegue de tecnologías basadas en datos que considerando a todos aquellos afectados, directa e indirectamente. Entonces, macroética nos dice por qué nos debe importar, y eso es necesario, pero al mismo tiempo un marco ético debiese ser capaz de decir, bueno, desde la microética, ¿cómo nos vamos a aproximar al problema? Entonces mi propuesta busca entregar un poco de ambas, desde los principios, es decir, cómo tenemos que entender estos conceptos, a la práctica, cómo debemos aplicarlos. Entonces, el uso de conceptos que yo voy a, de alguna manera, esbozar acá, esto sigue siendo un proyecto que todavía está en desarrollo, tiene que ver con los conceptos contextuados. Y con esto me refiero a conceptos que han sido desarrollados en función de su aplicación en un determinado contexto. Dado que el enfoque de la ciencia de datos es extremadamente contextualizado, o sea, las variables en juego, la aplicación, el impacto que tiene, cómo una variable puede determinar a otra, si es que hay un factor externo, etc. Entonces, hay que tener distinciones conceptuales a la medida, como le llamo yo, tailored, porque ofrecen una oportunidad para establecer motivaciones teóricas que estén alineadas a esos impactos socioéticos que tanto me importan y que yo creo que le importan a muchas otras personas. Entonces, la idea es manejar las expectativas que tenemos de estas tecnologías también, porque como vamos a ir viendo, hay muchas veces una obsesión por decir, hay que generar un algoritmo justo, hay que tener inteligencias artificiales justas, pero ¿qué significa esto? ¿Qué implica que sean justas? ¿Pueden ser justas? Una pregunta anterior al hecho de que queremos desarrollarlas como justas, es decir, ¿pueden ser efectivamente justas? ¿Qué implica esto? ¿Es posible tener sistemas no sesgados? Hay algunos investigadores en el área de la ciencia de datos que dicen, no, yo puedo desesgar a los algoritmos, he diseñado un método. Sinceramente, yo no creo que eso sea posible. Y yo tampoco creo que eso sea útil. Entonces, aquí cabe preguntarse, ¿deberíamos considerar el desesgamiento como una meta para aumentar a alcanzar la justicia? Spoilers, mi respuesta va a ser que no, que el desesgamiento es simplemente una de las herramientas que puede ser útil cuando en realidad se tiene un propósito y un marco teórico que te ayude a entender por qué es útil, pero no es algo que en principio y a priori debiese considerarse como algo que nos va a traer necesariamente justicia. Entonces aquí yo veo tres problemas principales en el uso de los conceptos de sesgo y justicia, bias and fairness. Primero, la función entre los conceptos. La definición que se le da al sesgo es una idea de un sesgo indeseado por el peso moral que conlleva. Es decir, hay una alta influencia desde la psicología y la filosofía que tiene que ver con esta idea de que los sesgos son prejuicios
que hay una idea de que uno está sesgado en contra de un grupo o un individuo. Entonces, normalmente la justicia se define como un concepto contraste, es decir, es contrastando con sesgos. O sea, los sesgos son injustos, por lo tanto, justicia implica ausencia de sesgos. Hay una ambigüedad en el uso y la definición. ¿En qué sentido hay ambigüedad? En que si yo, por ejemplo, voy y le pregunto a alguien, bueno, hagamos que el algoritmo sea más justo, más fairness. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando acaso de cómo es implementado de manera justa? ¿Estoy hablando de si es que estoy utilizando una definición de justicia, de las cuales hay muchas, que en realidad está buscando de sesgar alguno de las variables en juego? Estoy hablando de justicia en cómo se creó o se diseñó. Hay muchas etapas en las cuales uno puede hablar de justicia. Entonces, ¿qué realmente? No hay una definición exacta, y de hecho, dentro de las formalizaciones de justicia que se usan en la ciencia de datos, hay muchas definiciones. Y esto no es necesariamente malo, pero sí necesitamos que una definición que nos permita hablar de justicia en el ámbito ético, que tenga mayor claridad, que sepamos que cuando hablamos de justicia estamos hablando de algo en particular. Y bueno, la predominante visión que yo denomino sesgocéntrica, bias-centric, que tiene que ver con esta obsesión de eliminar sesgos, y en realidad esto genera una visión de túnel que no necesariamente nos está dando la respuesta que puede darnos mayor justicia o que puede de alguna manera adaptarse mejor al problema que deberíamos estar respondiendo. Entonces, esta idea de sesgo injusto tiene una preocupación técnica y tiene una preocupación ética. Evitar prejuicios sociales es la ética y disminuir la discriminación injusta sería la técnica. El tema pasa también por la definición de discriminación injusta. Esta es una definición del año 1996, pero que sigue vigente. Es algo que en la mayoría de los nuevos textos uno todavía puede encontrar una definición de este tipo. Y se usa el concepto de sesgo para referirse a sistemas computacionales que discriminan injustamente a ciertos individuos o grupos de individuos a favor de otros, de manera sistemática. Entonces hay una discriminación sistemática. También es interesante que hay una idea de que niega oportunidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo un algoritmo que en realidad le está, como en el ejemplo anterior, le está negando la capacidad de atenderse médicamente, que tiene una necesidad, pero no, de alguna manera se la quita porque está sesgado, entonces le niega una oportunidad. Y hay un daño irrazonable a individuos o grupos, o sea, es decir, es un daño que no sería justificable. Y esto también se ve en otras definiciones actuales, que tienen que ver como, por ejemplo, la toma de decisiones. Justicia es la ausencia de prejuicio. Siempre hay una idea del sesgo como prejuicio, y siempre hay una idea de un uso inapropiado de características protegidas. Y yo creo que esto es interesante, porque hay una ambigüedad generalizada en el uso de estos conceptos de sesgo, porque se mezclan muchas definiciones. Esta es una idea de sesgo generalizado que se utiliza en inteligencia artificial, que se utiliza en contextos de datos, pero al mismo tiempo tenemos otros tipos de sesgos que están en juego, sesgos que quizás son sesgos cognitivos, que tienen que ver con el humano que está interactuando con la tecnología, sesgos técnicos, que pueden ser sesgos estadísticos, que son propios de la disciplina. Entonces hay una mezcla de entre estos sesgos culturales, sesgos cognitivos, éticos, estadísticos, y al mismo tiempo estamos lidiando con diferentes nociones de justicia que aplican a diferentes asuntos de justicia. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes dimensiones de lo justo. Está el propósito. ¿Para qué? Muchas veces se habla de que en realidad no, es porque hay que respetar la dignidad de todos los individuos, porque queremos buscar igualdad. No, queremos que el algoritmo en realidad respete la individualidad. Hay argumentos que son para la justificación. ¿Por qué? Porque queremos lograr algo, porque queremos generar una reparación, porque queremos el bienestar social. Y así pasa con todo esto, diferentes dimensiones de lo justo. Entonces, contraste, objetivo, hay diferentes dimensiones en las cuales en realidad es súper difícil entenderlas todas al mismo tiempo. El tema es que deben integrarse todas al mismo tiempo porque son relevantes, porque de alguna manera nos están diciendo qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo parte esta idea de yo ir generando una, una nueva conceptualización de sesgos y de justicia? Es importante entender algo.
nosotros tenemos una tendencia a asociar la idea de ser justo o de ser injusto con una capacidad que depende de la contribución que hacemos al estado de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad es como, yo le puedo decir a un amigo, oye, tú estás siendo injusto conmigo, porque en realidad o su acción o su juicio están afectando este estado de cosas que compartimos y haciéndome sentir de una manera o no permitiéndome ser o hacer algo. Entonces, no es raro leer en titulares que de repente uno vea, no, el algoritmo es injusto, o el sistema de inteligencia artificial actuó injustamente. Esto, sin embargo, implica una confusión conceptual. Lo que en realidad pasa es que atribuimos a estos sistemas una capacidad antropomorfizada de agentes morales capaces de desarrollar un carácter moral, del cual podemos decir que está siendo injusto porque tienen una conciencia de lo que es una noción de justicia. Entonces, entendamos al mismo tiempo que los estados de cosas, esto, que son hacedores de verdad, es decir, hacen que las cosas sean, han de ser entendidos no en una noción generalizada. Por ejemplo, cuando alguien dice, ay, la vida es injusta. No, no se trata como de una noción abstracta, sino que siempre yo me estoy refiriendo a acciones humanas que afectan este estado de cosas. Porque incluso cuando estamos hablando de un sistema, un set de datos, o de un algoritmo, estamos hablando de un diseño humano, de decisiones humanas, que incluso, aunque estén automatizadas, están siendo mediadas por un humano. Y por lo tanto tienen que ver con un resultado de acciones humanas. Entonces, de alguna manera, la diferencia que yo quiero hacer acá es que si bien tanto algoritmos, sistemas, set de datos pueden estar sesgados, como también pueden estar sesgados los humanos, hay una distinción clave. El desarrollo del carácter justo o del carácter implica la racionalización y entendimiento de una noción de justicia, ¿ya? Que no es propia de un sistema computacional. Entonces, al mismo tiempo, una aseveración del tipo el algoritmo es sesgado nos lleva a cuestionar las suposiciones detrás. En realidad lo que estamos diciendo cuando alguien es sesgado, una persona que conocemos, no estamos diciendo no, está siendo injusto, está siendo sesgado contra, no sé, los del otro equipo. En realidad lo que estamos atribuyéndole a esa persona es diferente a lo que le atribuimos a un sistema computacional. El sesgo del sistema computacional no tiene una capacidad de autonomía y no deriva de un juicio moral. Es simplemente, de alguna manera, imita, y esto lo vamos a ver un poco, imita esta capacidad de ser sesgado de un humano, pero es ontológicamente diferente, es decir, no, están constituidos de manera diferente y estos sistemas computacionales no podrían estar sesgados en esta idea de prejuicio. Entonces, teniendo esto en cuenta, existe la posibilidad de definir como justo en cuanto que es capaz de utilizar una regla formalizada que tenga como fin, por ejemplo, generar mayor justicia. En ese sentido podríamos decir que un algoritmo o un sistema es justo. Pero esto yo lo veo como una idea derivada de justicia. No es en sí mismo esta virtuosidad o este principio ético que asociamos con justicia, sino que es como una idea derivada. De alguna manera, el concepto de justicia en sentido amplio tiene condiciones más estrictas, que es la que aplicamos nosotros. Entonces, cuando un programador o cuando los medios llaman a un sistema justo por definición, en base a la formalización que hace, yo llamo a eso una condición de justicia, es un condicional de justicia, está diciendo, bajo estos criterios, entonces el algoritmo puede ser entendido como que está actuando justamente porque cumple esta regla, que tiene como fin obtener un resultado que de alguna manera contribuiría, por ejemplo, a mayor equidad. Y por eso tiene una idea derivada de justicia, pero no es justo en sí mismo. Entonces veamos un ejemplo con esto, ¿ya? Para que quizás quede un poco más claro. La justicia individual. La justicia individual es una manera que se tiene de definir en un modelo o en un algoritmo qué es lo que se quiere buscar y de alguna manera se codifica de tal manera que obtenga un resultado específico. El tema que pasa con la justicia condicionada, como la llamo yo, es que hay ciertos problemas en cuanto al
al similar trato, o esta estandarización de que en realidad queremos estadísticamente proveer justicia individual, pero con algo que es matemáticamente imposible alcanzar. O sea, veamos un poco esto. No sabemos realmente dónde pueden estar los sesgos, hasta que tenemos un propósito, ¿ya? Lo que la mayoría de las posturas actuales hace es establecer lo que yo denomino estas condiciones de justicia, que es la formalización de parámetros limitados que sirven a una función específica, que de ser cumplidos otorgan una condición de justicia. Pero esto no nos dice nada sobre justicia como parte íntegra del proceso, solo nos está diciendo de alguna manera ha cumplido con su propósito, con su regla. Entonces, en esos casos, tenemos sistemas condicionalmente justos, pero que no son justos en el sentido amplio, como en el sentido del principio de justicia. Entonces, el gran defecto que tendrían las posturas egocéntricas es su idea de alcanzar o incrementar justicia a través de grupos de riesgo o variables importantes que son determinadas a priori. Y esto es lo que yo creo que es un problema. Es decir, creemos, no, en realidad tenemos que tener cuidado con esta variable, como de raza, de edad, de condición socioeconómica, porque puede generar estos sesgos, entonces las vamos a sacar de la ecuación, por así decirlo. Un proceso directo, explícito y que simplifica la naturaleza de lo que constituye un estado de cosas justo, en realidad es que los sesgos deben ser entendidos en ese contexto. Y en la mayoría de los casos los sesgos nos dicen qué estamos haciendo. Son descriptivos, nos están diciendo de alguna manera, hay algo en la realidad, están interpretando, como lo decía acá, hay una representación de la realidad que puede ser apropiada o inapropiada. Entonces, están diciéndonos algo sobre lo que es. Entonces, eliminarlos activamente no va a establecer nuevas dinámicas de justicia. Los requerimientos para establecer nuevas dinámicas de justicia tienen una mayor complejidad y no pueden ser derivados, a mi juicio, de una formalización o una estrategia de eliminación de sesgo. Hay algo más que debe integrarse. Entonces, los modelos de predicción, que son los que usualmente, por ejemplo, usan justicia individual, tienen la capacidad de predecir propiedades distribucionales, pero esa conclusión, a nivel estadístico, es una conclusión que refiere a una población, a un grupo, a algo que se puede hacer a nivel macro, pero que no puede ser identificada de manera individual. Entonces, aquí voy a poner dos ejemplos que son bastante conocidos. Uno son los A-Levels, que pasaron acá en Inglaterra, y el otro es COMPAS. Los A-Levels es como una prueba de admisión universitaria que se hace en Reino Unido. Y COMPAS es un algoritmo que se utilizó para medir el riesgo de reincidir, la justicia criminal en Estados Unidos, ¿ya? O sea, qué tan probable era que un individuo volviera a cometer un crimen o volviera a ser encarcelado. Entonces, estos sistemas estaban diseñados para satisfacer justicia individual, en teoría, porque entrega resultados aplicables a nivel individual. Ya sea, en el caso de los A-Levels, para predecir la nota o puntaje de un estudiante, o el riesgo de reincidir de un individuo procesado o encarcelado, en el caso de COMPAS. Todos estos individuos son, en teoría, tratados de la misma manera en la base de datos con la que se desarrolla el algoritmo. Son tratados de la misma manera porque no se tenían variables de condición socioeconómica, no se tenían variables de raza, no se tenían variables de edad, eran en ese sentido tratados todos iguales. Sin embargo, dejando de lado las funcionalidades específicas de cada algoritmo, porque el algoritmo en ambos casos se tildaba de justo en cuanto cumplía con la definición de justicia, lo que yo llamo justicia condicionada, que se le había establecido, lo que no hacen es considerar variables externas, que no, cuando se intenta reducir la justicia a instancias individuales, ahí es donde comienzan a aflorar sesgos sistemáticos en la sociedad. Entonces, claro, tú me puedes decir, no está sesgado, porque no estoy considerando estas variables específicas, estas variables que casi por default, de facto, se dan como prohibidas, es decir, no hay que considerarlas. Efectivamente, tú podrías decirme, sí, ese algoritmo es justo o ese algoritmo no está sesgado en ese sentido. Pero en ambos casos, en los A-Levels, lo que pasó fue que se afectó mucho más las diferencias socioeconómicas que habían entre los distintos tipos de instituciones. Entonces,
se estandarizaba y se penalizaba a instituciones que son consideradas como estadísticamente inferiores en producir mejores resultados. Y esto obviamente estaba condicionado por ubicación geográfica, por estatus socioeconómico e incluso por factores raciales. Y en el caso de Compass, las diferencias socioeconómicas en conjunto con connotaciones raciales eran un problema recurrente, son un problema recurrente en Estados Unidos. Entonces, el algoritmo tendía a sobreestimar el riesgo de reincidencia de individuos negros por sobre individuos blancos, siendo que, si íbamos después a cómo efectivamente se dieron los casos post hoc, en realidad la diferencia en porcentaje de reincidencia no era que los blancos reincidieran menos. De hecho, reincidían casi un 50-50. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El perfil con el cual se era analizado incluía mayor presencia de investigaciones policiales en ciertos barrios, en ciertas partes de la ciudad, a cierto tipo de personas, que coincidía que todos eran de minorías raciales. Entonces, no se condice necesariamente con una baja en el crimen realizado por los individuos, sino que se trata de un tratamiento distinto. Entonces ahí ya entramos en este problema, que en realidad podemos tener un modelo, un algoritmo, que sea eficiente en cuanto a cómo ha sido pensado, que podemos tildarlo de justo en base a una noción de justicia condicionada. Pero hay una inconmensurabilidad de valores morales. Hay aspectos que no necesariamente se van a poder codificar, y hay aspectos que incluso si se pueden codificar, no van a aparecer a priori, que no van a aparecer cuando interactuemos con el análisis que estamos haciendo. Y por eso es que considero que es tan pernicioso que de alguna manera decidamos con anterioridad, no, raza no es un aspecto que debiésemos considerar para no discriminar. Y en realidad termina discriminando igual, porque la raza sí es relevante, porque hay problemas de discriminación racial en la sociedad. Entonces no podemos quitar esas variables, no podemos quitar ese sesgo, el sesgo es valioso, nos está diciendo algo. Entonces, ¿qué propuestas tengo yo para esto? Una de mis propuestas tiene que ver con una mirada funcional a los sesgos. Para mí los sesgos, en el contexto de las ciencias de datos, y esto es importante porque yo no quiero hacer creer que todas las otras definiciones de sesgo son inapropiadas, yo simplemente digo, para este caso específico, nos podemos en realidad hacer un favor al entenderlos como funcionales, porque son descriptivos, nos están diciendo algo, como ya les decía, denotan una manera de representar la realidad, y de alguna manera también nos están diciendo qué es lo que está sucediendo de manera externa al modelo. Los sesgos tienen un rol fundamental en las ciencias de datos, pero yo creo que ese rol es ignorado usualmente por estas visiones egocéntricas. Para mí los sesgos indican injusticia, nos indican la funcionalidad y la aplicabilidad de un sistema. Entonces, con una visión egocéntrica, establecemos que lo que importa son determinados atributos sensibles, pero en realidad lo que deberíamos estar haciendo es si nos importan esos atributos sensibles porque reflejan un problema de justicia en la sociedad, no vale la pena descartarlos, integrémoslos como parte de la explicación y la transparencia que le damos al modelo. Entonces yo propongo esta idea de los sesgos como indicadores de justicia, o como signal makers. En realidad los entendemos y los definimos como factores que nos están diciendo dónde poner el ojo, por decirlo así, en buen chileno. Entonces estos sesgos son oblicuos. Yo creo que esta idea de que nos podemos deshacer de cualquier tipo de sesgo es imposible desde mi punto de vista. En realidad lo que podemos hacer es interactuar con ellos en menor o mayor manera, pero siempre van a estar ahí, y está bien que estén ahí. Esta sensibilidad a ciertos tipos de variables, clases, atributos en la creación cultural puede en realidad generar lo que previene, injusticia, si es que no lo integramos. Entonces mi llamado a aceptar que los sesgos existen, que nuestra obsesión por generar sistemas o máquinas perfectas que no tengan sesgo es una ilusión ingenua, y que incluso si fuese posible hacer, sería contraproducente, porque nuestra realidad es compleja, es diversa y es desordenada. Y la codificación de la moralidad
es incompatible con esa complejidad. Entonces tenemos que buscar una forma de integrarla en la manera en que planteamos el problema. Entonces, los sesgos deben entenderse dentro de una visión agnóstica, de mi punto de vista. No hay que definirlos como injustos en sí mismos, sino que ver qué función, cómo nos apuntan hacia aquello que sí es injusto en la sociedad, que puede ser un sesgo social, pero que está fuera, que no está dentro del modelo. Entonces, que no, tampoco se busque esta predicción individual o una implementación a nivel individual, sino que sea parte de la información que apoye un marco causal, que nos va a permitir ponderar potencialidades, contrafácticos y evidencia histórica. Entonces, esto también para mí es una crítica al uso de las predicciones, sobre todo para temas de toma de decisiones de tipo moral que tienen que ver con cuestiones de justicia. Yo cuestiono el uso de las predicciones y llamo a pensar un poco en las implicaciones de justicia más allá del funcionamiento del sistema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el uso de una visión predictiva para establecer dinámicas institucionales? ¿Qué pasa mucho? ¿Qué pasa en el caso de las universidades? Se establece que un número X de publicaciones, de concursos, de proyectos, es lo deseado. Entonces, son los que hacen que un académico sea tildado de exitoso. Pero en realidad, ¿qué estoy midiendo? A nivel individual, ¿qué estoy midiendo? Parece ser que lo que se mide es qué tan bueno es una persona en seguir un modelo establecido y que también se adapta a jugar este juego de las publicaciones, por ejemplo. Entonces, el que se atañe a las métricas de éxito cabería dentro de esto como a nivel individual, tildado como aquel que va a ser más exitoso y por lo tanto debiese, por ejemplo, obtener un trabajo. Y de modo análogo a lo que ya mencionaba anteriormente, esto es una condición de justicia que aplica la idea de que lo justo es dado a quien pueda alcanzar lo que se predice como justo. En este caso, este éxito. Pero para mí eso en realidad es crear intereses perversos. Es crear intereses perversos respecto de cómo estamos midiendo, estamos de alguna manera quitando todos esos factores de diversidad, porque muchas veces se piensa en la diversidad simplemente como esta diversidad de género, diversidad sexual, diversidad de raza, pero va mucho más allá de eso. Hay una diversidad de neurotípicos, hay una diversidad de visiones, hay una diversidad de valores, hay aspectos de los seres humanos que importan en el tipo de evaluación ética que hacemos, que en realidad no están considerados como parte de esta diversidad genuina que debiésemos incorporar. Entonces, en particular en contextos de toma de decisiones, donde el impacto de una medida puede implicar la negación total de la capacidad de acción de ciertos individuos, una mirada sesgocéntrica limita las posibilidades de análisis y de entendimiento de los propósitos, las motivaciones y los factores relevantes para diseñar e implementar un sistema basado en datos. Entonces, de alguna manera lo que yo estoy buscando es entender los sesgos como funcionales, en vez de esta idea del sesgo como prejuicio, y entender que acá pueden ver en el diagrama, que hay un input, un output, pero hay un constructo, ¿ya? Este constructo es lo que a mí me interesa. Este constructo de bias va a tener que ver con, en unos segundos más les voy a mostrar como visualizar con un gráfico cómo esto aplicaría un modelo causal. Entonces la idea es que los sesgos rastrean causas injustas, que los sesgos son una representación de la realidad y que los debemos considerar como herramientas que nos permiten ayudar a construir un perfil disposicional para entender dónde puede estar la discriminación. Entonces esto se complementa con un marco de causalidad. Este marco de causalidad para mí tiene una dualidad. No va a ser solamente cómo se va a aplicar en la práctica, es decir, cómo lo voy a aplicar yo un modelo, sino que también va a tener que ver con una manera de pensar, con esta idea de que en realidad yo tengo que construir el significado del diseño de un modelo con teoría externa. No basta con decir, bueno, la funcionalidad interna del modelo o del algoritmo se sustenta, es decir, es suficiente, no se contradice, están manejados los sesgos, entonces por lo tanto funciona. No basta con eso, tiene que haber una teoría externa. Es decir, ¿qué significa una variable que integramos? ¿Por qué la integramos?
O sea, no solo por qué en el sentido que es necesaria para obtener un resultado, es por qué esa y no otra. Es cuestionar por qué esa podría, en otro contexto quizá, reaccionar diferente con otra variable. Es decir, un algoritmo que queremos implementar en Estados Unidos, que tiene un sistema legislativo diferente al que tenemos en Chile, por ejemplo, tenemos que considerar esa teoría externa, es decir, cómo modelamos eso debería explicarnos no solo por qué es aplicable en ese contexto, sino que cómo debería cambiarse si se quiere aplicar a otro. Entonces hay que incluir variables para entenderlas dentro de un contexto, incluir factores externos, incluir un propósito, variables implícitas y un marco expandido. Y esto de alguna manera también va a ayudar a darle significado causal a las explicaciones. Muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos modelos de predicción, se establecen a través de lo que se llama estas cajas negras o black box. En realidad no sabemos cómo es que el algoritmo llega a ciertos resultados, pero con el marco de causalidad deberíamos poder decir qué variables se priorizaron y por qué, y con independencia de si tenemos una caja blanca, es decir, que podemos ver qué es lo que hace o no, deberíamos poder justificar y ver cómo variables externas como a nivel social, político, podrían estar afectando la interpretación y la implementación de un sistema. Entonces es necesario para explicaciones morales, quizás no para explicaciones funcionales, pero sí para explicaciones morales. Da una interpretabilidad y da esta transportabilidad, es decir, nos permite tomar un modelo, tomar una idea y replicarla en base a los contextos genuinos de diferentes países, diferentes culturas o incluso diferentes situaciones. Entonces, este es un ejemplo que lo tomo de mi colega Peter Tennant, con quien trabajamos en el Instituto de Análisis de Datos, y acá muestro la diferencia. En rojo está un modelo predictivo y en azul está un modelo causal. ¿Cuál es la gran diferencia entre esto? El modelo predictivo, que es lo que se usa en general, tiende a pensar en un sentido de que hay que llegar a un resultado. Es decir, por ejemplo, en el caso de los A-Levels, yo quiero predecir cuál sería el puntaje que obtendría cada uno estudiante. Es eso. Yo me enfoco en predecir eso y tomo toda la información posible y las variables que me parezcan relevantes para obtener ese resultado. Mientras que en el modelo causal, en realidad, quiero ver la relación que hay. ¿Cuál es la relación entre el tipo de estudiante, por ejemplo, y el potencial resultado o puntaje que podría tener? Y ahí ya no voy a meter todo como un factor que apunta necesariamente a un resultado, sino que voy a ver el efecto. Voy a ver, ok, si tenemos un estudiante que en realidad ha tenido cierta consistencia, que proviene de este establecimiento, puede que este dato, esta variable, afecte cómo el algoritmo recibe esa información. Es decir, puede que implique una alteración en cómo realmente se va a predecir el valor que se le va a dar dentro del resultado. Entonces los modelos predictivos lo que hacen es que predicen valores. Nos están diciendo, se enfocan en una precisión y en una armonía, es decir, qué tan estadísticamente sensibles son esos resultados y de alguna manera maximizan el uso de información conjunta. ¿Ya? Y en general, sus coeficientes no son interpretables, porque en realidad ponemos toda esta información, le damos una orden y nos dice lo que es en base a distintos factores. En cambio, un modelo causal lo que hace es que estima el efecto de las causas. Nos da, maximiza, en vez de maximizar esta información que se le da, maximiza estimaciones. Es decir, ¿qué tan buena es la estimación en base a todas estas potencialidades y variables internas y externas? Entonces, nos pide, nos demanda que usemos conocimiento y juicios externos, que entendamos el rol de la variable, que no simplemente la pongamos como parte de la predicción, sino que entendamos qué hace, cómo interactúa con otra, y de alguna manera nos permite un nivel de interpretabilidad mayor. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia?
que en un modelo predictivo la automatización es preferible, ¿ya? Porque de alguna manera, al ser autónomo, tiene la capacidad de procesar muchas más de estas cosas en menor tiempo y en mayor cantidad. Mientras que un modelo causal, en realidad no hay una automatización, se necesita un trabajo constante con un humano. Con esto no quiero decir que solo tengamos que usar modelos causales, ese no es el caso. Solo quiero de alguna manera desarrollar un marco ético que tome esta manera de entender cómo se formula el problema del modelo causal y utilizar una situación similar en la utilización de modelos predictivos. Obviamente el modelo predictivo no va a cambiar, va a seguir siendo un modelo predictivo, pero cómo se gestiona, cómo se implementa, va a tener esta idea de modelación causal. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo en realidad, que tiene que ver con cómo yo quiero llegar de X3 a Y, es decir, quiero, esa es como la relación, la estimación causal que yo quiero hacer, pero yo tengo que enfocarme en los caminos causales, que en este caso están ligados con X4. Y tenemos como los confounders, que en realidad sería X1 y X2, que afectan, son estas como variables que podrían estar afectando, como lo vimos en los otros casos, y que tienen que estar incluidas en el modelo. Y esto es lo importante, porque puede que en ciertos casos sea necesario, ya sea condicionar esa variable, es decir, limitarla en cuánto puede afectar esa relación causal que estamos estimando, puede que sea necesario incluirla o no incluirla, pero ese juicio tiene que estar incluido en la gestión del modelo, tiene que ser abierta, tiene que ser una expresión de qué es lo que se está considerando y qué es lo que no se está considerando, y no simplemente poner la información para que se dé un resultado sin ese proceso de clarificación. Y de alguna manera, esa es más o menos la línea que yo voy a ir siguiendo, y que se relaciona también en parte a algunos problemas derivados de estas distinciones. Uno tiene que ver con la falacia de adición, que en realidad es la idea de los sesgos como prejuicio, que es lo que yo he estado criticando, es un factor relevante que ayuda a que se mantenga una visión sesgocéntrica y que de alguna manera hace que existentes injusticias y prejuicios de alguna manera se transfieran a los datos con los cuales se entrenan estos sistemas. La idea es que lo que la mayoría cree, y que probablemente por eso se persiguen este tipo de soluciones, es que si disminuimos los sesgos tenemos algoritmos éticos o sistemas éticos. Entonces es fácil asociar que el prejuicio, este prejuicio que trae el sesgo, hace que de alguna manera nos haga creer que está en el algoritmo mismo, que es el algoritmo el que está siendo prejuicioso, por así decirlo. Y el algoritmo en realidad lo que está haciendo es que se dedica a seleccionar personas vulnerables, por ejemplo, que serían más fácilmente manipulables. Consideremos un ejemplo en el cual había un algoritmo que promovía el acceso a la universidad, pero solo a universidades con fines de lucro. Y vendía esta propuesta de que se mejoraba el estatus socioeconómico, entonces de alguna manera estaba perfilado para personas de ciertas ubicaciones geográficas, con cierto nivel educacional, etcétera, etcétera. Entonces, asumamos que este algoritmo en realidad estaba perfilando a personas vulnerables. ¿Sería correcto decir que el algoritmo tiene un prejuicio o está sesgado en contra de un cierto grupo social? En parte sí, porque está discriminando en base a una selección de individuos, pero en realidad lo que está haciendo es que está siguiendo una regla. No implica nada más que un uso y aplicación inapropiada de un sistema. El algoritmo está haciendo lo que se le ha programado para hacer, y no puede cuestionar la realidad moral. No puede cuestionar qué tan apropiada es esa regla. Entonces esas son en parte falta de las distinciones ontológicas que usualmente hay en el debate de la ética, de la inteligencia artificial.
Entonces, uno de los problemas derivados es que se establece que los algoritmos o los sistemas no sesgados, asumiendo que es posible, serían algoritmos o sistemas justos y por tanto algoritmos éticos. Pero esto en general, a mi perspectiva, genera puntos ciegos éticos, donde la solución se entiende como ética si es que evita sesgo, si es que evita que se provoque injusticia, y por lo tanto eso lo hace ético. Pero esto para mí simplifica el problema y no nos lleva a pensar en maneras que realmente integren principios de justicia, sino que simplemente nos da una solución que pueda ser medible y que por lo tanto pueda ser considerada ética. Y esta idea de la falacia de adición que yo menciono, es una idea que se ha planteado en los últimos meses, en este año, en varios congresos de inteligencia artificial, y la falacia de adición aditiva critica esta idea de añadir la ética más que nada de manera simplista, sin respetar la naturaleza ontológica de las diferencias entre un humano y un sistema computacional. Que de alguna manera yo trato de tocar acá diciendo que las capacidades y las limitaciones que tienen los sistemas computacionales hacen que nos exigen que como definimos ciertos conceptos sea mucho más específico para que no caigamos en esa idea de que estamos generando sistemas éticos cuando en realidad simplemente estamos aplicando de manera muy condicionada una regla que promueve, en teoría, ciertos principios derivados de justicia, pero que no podríamos en realidad decir que son éticos o que son justos. Entonces, hay una idea de que falta profundidad en el significado que se le da a la integración de la ética, que suele ser una contemplación poco aplicable o limitante a través de teorías existentes. Y lo otro tiene que ver con la inteligencia artificial o los sistemas en bases de datos que suelen ser considerados como puramente o predominantemente computacionales, ignorando el entendimiento de su contexto. Entonces tenemos los dos extremos. Por una parte se cree que solo, simplemente por de alguna rozar o incluir principios dentro de cómo se generan algunos algoritmos o modelos es suficiente para llamarlos éticos. Y por otra parte también está algo así como un pecado por defecto, que no es por exceso, sino que por defecto, que en realidad vemos que creemos que son puramente computacionales, que no hay, que son neutros, que en realidad están desconectados de un contexto y que no debería importarnos cómo estas cosas influyen a otras, sino que simplemente qué tan buenos son en hacer su trabajo. Y esto, por supuesto, genera el riesgo de antropomorfización que yo mencioné anteriormente. El sesgo como prejuicio no puede ser experimentado por un sistema computacional, ni tampoco puede ser causado por ello. En realidad, como son otras entidades que sin embargo pueden ser sesgadas, como los humanos, en realidad la manera en que son sesgados los sets de datos, un modelo o un algoritmo, están imitando, es un fenómeno de imitación, donde no hay una interacción directa con nociones o expectativas morales, sino que simplemente se llevan, es como que las traen con ellos, se ponen este disfraz de prejuicio y las usan como un accesorio. Lo que pasa entonces es que las visiones egocéntricas, al entender sesgo como prejuicio, aumentan los intentos de combatir los sesgos. Entonces, como nosotros combatimos los sesgos, los humanos, generamos conciencia, buscamos métodos para reducir su impacto y de alguna manera creemos, podemos hacer lo mismo con estos sistemas, con estas tecnologías. Pero las expectativas que tenemos de un agente moral capaz de entender nociones de justicia y de manera virtuosa, incluso si así sea, evaluar, mejorar su comportamiento moral, no va a ser la misma manera que se tiene de una entidad que es incapaz de cumplir estas características que son propias del humano. Entonces, más allá de las capacidades propias de estos sistemas y de la falta de autonomía legítima para ser agentes morales, eso ya es otra discusión, el tema central es que si lo que se busca es un análisis ético robusto de cuestiones de justicia relacionadas al uso de este tipo de tecnología, el marco ético que fundamenta ese análisis debe distinguir, a mi juicio, la funcionalidad de los sesgos y el rol habilitador de posibilidades de ser y hacer que tiene un principio de justicia. Y para esto hay que considerar la diversidad de causas y la inherente variabilidad y diversidad de nuestra existencia y nuestro entorno. Si no hacemos eso,
y seguimos teniendo esta visión sesgocéntrica, en realidad no vamos a avanzar en temas de inclusión, de diversidad y de real integración de la ética a las ciencias de datos. Eso sería. Gracias. Ok, muchas gracias a Gabriela por su charla. Súper interesante. No sé si alguien tiene preguntas, yo tengo varias, porque yo estoy del otro lado de la vereda. Yo soy un obsesionado con los sesgos en este tipo de asuntos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, igual puede interrumpir, ¿eh? Esto no es... la idea es que todos intervengan. Si yo estaba pensando, tengo un montón de cosas en la cabeza, en realidad. Lo primero que estaba pensando era, tú hacías esta distinción, esto como un punto no tan importante como el central que quiero hacer, pero mencionabas los sesgos como una categoría descriptiva. Los sesgos, claro, están en el mundo, están ahí, es algo que está ahí, no está en la realidad, no tengo ninguna duda. Los sesgos son representaciones de la realidad, eso no, pero son malas representaciones de la realidad, ¿no? Las representaciones pueden representar bien o mal. Los sesgos en general, este concepto que ocupaba Putnam en sus trabajos más éticos, que eran de los thick ethical concepts, que eran los conceptos éticos gruesos, ¿no? Que son conceptos que es imposible separar su componente evaluativo de su componente descriptivo, o su componente normativo, es imposible separarlo de su componente descriptivo. Entonces yo pienso que los sesgos son justamente ese tipo de conceptos. Ciertamente describen, pero lo hacen evaluativamente siempre. Yo no puedo decir, no sé, fleto, digamos, sin estar usando esa palabra negativamente, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces lo que uno quiere, digamos, al seguir, digamos, el moto que nuestras máquinas no tengan sesgo, lo que uno quiere decir es que representen la realidad bien, no la representen mal como nosotros, ¿no? Esa es la... Claro, no queremos malas representaciones de la realidad, queremos máquinas que tomen decisiones en base a buenas representaciones de la realidad, que es lo que uno quisiera en cualquier dominio de toma de decisiones, ¿no? Cuando alguien tiene que tomar una decisión ambiental sobre qué hacer en la cuenca del río, uno quiere que el río esté bien modelado, ¿no? Que la cuenca esté bien modelada, que los aspectos relevantes estén ahí, que los aspectos irrelevantes no estén, etc., ¿no? De repente, si uno tiene, no sé, el viejo, incompetente, digamos, ¿no? O mujer, débil, ¿no? Siempre esos prejuicios, esos sesgos, esos estereotipos son estereotipos malos, digamos, que incluyen en su contenido características que en realidad en la realidad no están. Entonces, eso, me parecía como que se complica la cosa un poco cuando uno considera que los sesgos en realidad son estos conceptos que inevitablemente siempre van a evaluar. Y la idea es que lo hacen mal, digamos. Claro, es que en realidad no es que dejen de ser normativos bajo mi visión, sino que básicamente el rol que les asignamos es que no sean de alguna manera definidores de lo que entendemos como justicia. Entonces, obviamente van a seguir cumpliendo ese rol y sobre todo si estamos hablando de sesgos sociales, que en su mayoría son sesgos como los que tú estabas hablando, que tienen que ver con una discriminación explícita. Lo lo que yo de alguna manera estoy diciendo es, efectivamente eso es así. Y yo no tengo ningún problema con eso, de hecho estoy de acuerdo con que ese es el caso. Mi punto es que traspasar esa como entidad de sesgo, que es la que vivimos nosotros en nuestra realidad, a como de alguna manera la programamos y la entendemos en el análisis, no es beneficioso simplemente porque nos puede necesariamente llevar a generar a priori un juicio de que uno de esos sesgos debería ser como desconsiderado. El punto es que la consideración del sesgo lo que implica es que uno lo ve como diciendo qué es lo que no está funcionando. Es decir, esa mala representación de la realidad, tenemos que entender de dónde viene y por qué está ahí, y eso nos permite a nosotros también entender cuándo puede ser un factor decisivo para, por ejemplo, desarrollar un auto que se conduce solo. Yo tuve esta discusión Hay que con un ir después, profesor justo para allá. y básicamente
supongamos que lo que estamos tratando de hacer es decir, no, en realidad, y esto surgió en una discusión bastante divertida, que decían, no, pero mira, en realidad está siendo sesgado contra las personas de color porque en la noche no tienen la misma efectividad, por ejemplo. Entonces, no, hay que tener eso en cuenta. Y dice, ok, pero es efectivamente la raza, el color, el factor que está generando el problema. ¿Qué pasa si es una persona que está usando está vestido completamente de negro y está usando un disfraz? ¿Qué pasa si es una persona que está usando una burka? ¿Qué pasa si...? Entonces, en Hay realidad el demasiados. problema no está, y este es el punto. En ese caso la raza lo está diciendo, bueno, claro, efectivamente podría ser eso, pero hay algo más. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, no que saquemos estos sesgos como si no importaran en su definición normativa, sino que no ir a priori a decir, bueno, esto necesariamente nos va a decir para dónde va la cosa. Puede que el problema en realidad esté en cómo se ve, en el caso del auto que se maneja solo, en cómo se ve a un individuo. Pero eso puede ser, en ese caso, independiente de el problema de... Entonces, hay casos en los cuales no va a ser necesario, hay casos en los que va a ser muy necesario, pero precisamente la idea de no definir que un sesgo es necesariamente injusto es promover el que sean entendidos como algo que no tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para darnos una información. Obviamente, como tú decías, puede que no tenga que estar ahí en la aplicación, pero sí en el proceso de diseño y modelación y análisis. Y ahí es donde Sí, yo hago esa distinción. sí, sí me parece bien esa respuesta. No sé si hay más preguntas por ahí, porque ahora voy al corazón de, de mi defensa de los sesgos. De, yo no conozco esta discusión, pero me acabo de dar cuenta que soy un antropomorfizador de los sesgos, ¿no? Entonces, esa es mi vereda en esto. Porque claro, ahora es sobre eso. Yo pienso, como que todo lo que tú discutías acá, como las recomendaciones hacia dónde hay que ir, bien justificadas, me parece, siempre tomaban en cuenta al programador. Está como la gente que trabaja en el diseño de estas máquinas, y ellos están como tratando, ya, qué principios pongo en el algoritmo, digamos, para que cuando corra el programa no cometa injusticias, digamos, esta máquina que tiene que asignar recursos para algún tipo de cosa, qué sé yo, ¿no? O dar préstamos en el banco, quién sabe qué. Eh, pero yo veo que en la inteligencia artificial se están moviendo las cosas en otra dirección. No tenemos esta visión como del programador poniéndole algoritmos, reglas, digamos, principios en el caso de la ética. No sé, una máquina que va a tomar decisiones éticas, la idea es ponerle principios éticos ahí de alguna forma y que los aplique de manera flexible y relevante, ¿no? Con sensibilidad al contexto y todo eso. Pero yo pienso que la inteligencia artificial va como en otra dirección. Ya no tenemos lo que el mercado pide. Por un lado, son máquinas cada vez más autónomas, ¿no? Lo queramos o no, inevitablemente va para allá la cosa, ¿no? Vamos a tener máquinas cada vez más autónomas, en el sentido en que ya no lo que tenemos ahora incluso, ¿no? Que no vamos a tener ya un programador poniéndole instrucciones a una máquina, a un bot, sino que vamos a tener son máquinas aprendiendo solas, ¿no? Tenemos estas máquinas, estas redes conexionistas no supervisadas, que ya no necesitan un programador que les ponga el output correcto para que ellas aprendan a corregirse en su respuesta, digamos, sino que ellas mismas, sin un programador como paqueándolas, digamos, de cuál es la respuesta correcta, estas máquinas pueden llegar a aprender a reconocer firmas, a reconocer caras, a reconocer huellas digitales, etcétera, ¿no? Entonces, veo por un lado la autonomía de las máquinas cada vez mayor, para allá va el mercado. Tenemos estas máquinas que aprenden solas, ¿no? Por lo menos agrupar cosas en categorías, lo aprenden sin mucha revisión del output. Y entonces ahí aparece el auto de Google y todas estas cosas. Tenemos robots ya en Afganistán, digamos, cuando estaban en guerra los gringos, tenían estas máquinas que iban a desactivar bombas. Estamos ocupando máquinas para hacer pegas que antes hacían los bomberos, ¿no? Ponte como ir a sacar, hay un derrumbe de un edificio y van estas máquinas a sacar una persona que quedó atrapada. Bueno, esa máquina va a tener que tomar una decisión ética en algún momento, ¿no? Es decir, salvo a esta persona que está acá, o a esta otra persona que está acá, o me salvo a mí misma, o hago esto otro, hago esto otro. La idea es que tenemos autonomía, máquinas autónomas que no fueron programadas con principios éticos, ¿no? Sino que fueron programadas para aprender del ambiente. No estamos poniendo principios, las máquinas, de hecho estas máquinas conexionistas no funcionan en base a principios, sino que funcionan más a cómo nosotros ocupamos las categorías, que es en base a prototipos, ¿no? Entonces cuando consideramos algo bueno o malo, no es porque siga una regla,
sino porque se ajusta más o menos a esta noción estadística de prototipo, ¿no? Que es una cuestión mucho más flexible. Entonces tenemos estas máquinas autónomas, aprendiendo no en base a principios programados, sino que aprendiendo en base a lo que hay en el ambiente. El ambiente es injusto, o sea, el ambiente está lleno de sesgos. Estas máquinas van a aprender esos sesgos porque aprenden del ambiente, y a la hora de tomar sus decisiones autónomas, tal como lo hacemos nosotros, digamos, cuando tengan que ir a salvar a una persona u otra en un derrumbe, van a preferir, digamos, al hombre blanco por sobre a la mujer afroamericana. ¿Por qué? Porque, bueno, porque dice, hombre blanco útil para la sociedad, etcétera, ¿no? El poderoso, mujer afroamericana, ¿no? Su contribución a la sociedad es menor porque aprendió estos sesgos, qué sé yo, entonces va a rescatar al hombre blanco. Esa es la idea. La autonomía en estas máquinas es inevitable, la cosa va para allá. Nuestras machine learning, todos estos algoritmos de ese tipo, aprenden, digamos, prototipos y los aprenden del ambiente solos, y el ambiente está lleno de prototipos, de sesgos. Entonces, esa es como mi punto a favor de concentrarse en los sesgos, ¿no? Ya, en base a eso, yo creo que hay como muchas cosas aquí que yo considero que están mezcladas. Una tiene que ver con el desarrollo de lo que podemos considerar como agentes morales de distinto tipo y que tienen diferentes grados. Es decir, el grado de agencia moral que tiene un robot que va a desactivar bomba es diferente al que tiene un auto que se maneja solo, que es diferente al que, como tú decías, analiza firmas. Entonces, hay diferentes grados que tienen que ver también cómo integramos eh, principios éticos a las máquinas. Eso es una cosa. Lo otro tiene que ver con esta autonomía y el rol del diseño, o sea, estos grados de intervención en la decisión ética. Como yo lo estoy viendo, es de alguna manera, como yo te decía, no implica que mi propuesta requiera que se utilice un marco causal que implica la no autonomía de una de estas máquinas. O sea, eso idealmente hay ciertos ámbitos en los cuales sí se va a requerir que no usemos máquinas autónomas hasta que por lo menos podamos desarrollarlas de tal manera que sean capaces de replicar ese marco causal, porque es necesario que sea así, como por ejemplo eh, eh, algunos escenarios médicos donde en realidad el tipo de causalidad no pueden funcionar de esa manera. Pero en el caso de que sí sean máquinas que efectivamente pueden estar altamente automatizadas, mi única como de alguna manera diferencia que tendría con lo que tú estás diciendo es que, claro, efectivamente tú la estás diseñando para que aprendan solas. El tema es que tú puedes estimular un tipo de aprendizaje que considere el entendimiento causal. Es decir, no vamos a asumir necesariamente, y lo que considero gracioso es que yo creo que lo que tú me estás diciendo es exactamente lo que yo pienso, que ¿Ya? no vamos a considerar que ese sesgo, por así decirlo, es algo que sea injusto en sí mismo, es injusto en cuanto aplica un algo. ¿Ya? Entonces, el que la máquina sea capaz de aprender sesgos no es algo malo y no es algo que debiese eliminarse en ese sentido. Entonces, por lo mismo, no deberíamos eliminar esos sesgos, es entenderlos, contextualizarlos para que aprendan eventualmente cómo es que se pueden aplicar a ciertos casos sí y a ciertos casos no. Y ese es precisamente el punto, porque si lo que queremos hacer es desarrollar, y como tú dices, ¿para dónde va la cosa? O sea, hay mucha gente trabajando en la capacidad de generar agentes morales de manera evolutiva, por ejemplo, en el cual generamos con el deep learning y neural networks toda esta idea de que vamos a poder lograr que sean capaces de distinguir colaboraciones sociales para ver cuándo algo sí cabe, cuándo no. Es importante que tengan esos sesgos. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera les va a hacer poder tener una idea de justicia. Sin ese sesgo, si lo sacamos arbitrariamente, ese es mi punto, en realidad no estamos haciendo un análisis robusto, simplemente estamos quitando algo para no tener que lidiar con eso. Sí, es verdad. Otra cosa que pensaba, no sé si alguien tiene más preguntas. Acá, Diego Morales tiene la mano levantada, y ahí me toca a mí. ¿No? Dale, Diego, habla nomás, no sé si te puedes activar solo el micrófono. Veamos, ¿me Ahí escuchan está. ahí? Sí, perfecto. Súper. Gaby, muchas gracias por la presentación. La investigación está tomando una forma muy, muy interesante. Yo tenía una pregunta acerca de pasar de un modelo predictivo a un modelo causal.
encuentro súper interesante la propuesta. Entiendo cuál es la motivación de seguir con modelos predictivos, que son simples, son fáciles de usar, y supongo que una compañía quiere abaratar costos y hacer algo simple, la receta. Eh, Ahora, abrirle la puerta a un modelo causal implica también abrirle la puerta a todos los problemas que tiene la causalidad. Y eso podría ser una razón por la cual alguien no quisiera tomar este camino. Sí, mira, es costoso teóricamente y prácticamente. En particular hay un tema que me interesaría saber tu opinión. Si abrazamos los sesgos como elementos descriptivos, como indicadores, le estamos metiendo de alguna manera más información a nuestro pool, de donde vamos a levantar este análisis causal. Y el riesgo que aumenta con eso es el de entrar en el clásico problema de inferir causalidad donde no la hay. Se repite como un mantra que la correlación no implica causalidad, también se habla de la existencia de una falacia que es antiquísima, la falacia de la causa falsa, que es la de imputar causalidad donde no la hay. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, si es que los modelos causales deberían abrazar estos riesgos y, por ejemplo, introducir una especie de margen de error en la inferencia causal, o cómo lidiar con eso, porque parece que ni en causalidad se ha resuelto. No, Eso. no. Bueno, gracias Diego por la pregunta. Efectivamente, en toda el área de inferencia causal que se trabaja en la ciencia de datos y en Machine Learning y en el desarrollo de modelos, es algo con lo que, una de las razones por las cuales muchos epidemiólogos incluso se niegan a utilizar modelos causales, precisamente por su complejidad, precisamente por lo costosos que son, como tú decías, a nivel teórico y a nivel económico y práctico en realidad. Por lo mismo, yo, claro, pongo el contraste de la funcionalidad que tiene un modelo causal en cuanto a nos enriquece con información necesaria para, por ejemplo, no solo hacer un juicio moral o un juicio ético, sino que también poder proveer de explicaciones morales. Entonces, de alguna manera, esta es la parte que se viene ahora, en realidad. Esta es la parte siguiente en la que voy a empezar a trabajar en la tesis, tiene que ver con que este marco, de alguna manera, sea capaz de traducir cómo es que un entendimiento causal puede ser aplicado a, por ejemplo, modelos predictivos. Entonces no se trata de establecer la causalidad o el modelo de causal como aquello que sea lo que tiene que guiar el camino hacia adelante, sino que es el entendimiento causal. ¿Y a qué me refiero yo con entendimiento causal? Es lo que decía yo, factores externos, covariantes, la comunicación entre variables, definir una variable post hoc, no necesariamente a priori. Entonces son más que nada elementos de la inferencia causal que de alguna manera pueden ser implementados en prácticas específicas. Es decir, cuando estamos decidiendo generar un algoritmo que va a ser aplicado a un robot, que va a ser aplicado en un contexto de guerra. ¿Cómo este modelo causal nos permite identificar qué variables van a ser relevantes? Entonces, es más que nada una manera de integrar, como decías tú, esta información, pero es una integración no necesariamente codificada. Y eso es lo relevante, que en realidad no, en algunos casos sí, va a exigir una mayor complejidad y eventualmente yo espero que con lo que estamos logrando sea capaz de procesarlo y sea posible integrarlo, pero hasta que eso suceda, en realidad no es que se integre efectivamente en la codificación, en la formalización del modelo, sino que simplemente es en los pasos previos, que es en los que a mi juicio se presta menos atención. Porque si vamos a generar un modelo que va a ser automatizado en los testeos, en esa, claro, de alguna manera uno dice, sí, es que está aprendiendo solo, pero uno igual está regulando de alguna manera y monitoreando ese aprendizaje. Entonces, en todos esos pasos, en toda esa como línea de tiempo, hay que tomar decisiones. Y es en esa toma de decisiones que yo considero que hay que utilizar esta perspectiva causal, que no necesariamente sigue un modelo causal,
pero que hay casos en los cuales sí es requerido que siga un modelo causal. Entonces es como bien, no es tan extrema, y va más allá, como tiene la funcionalidad de presentar posibilidades para entender un problema. Es más que nada una postura crítica que se pueda traducir a líneas en las cuales uno puede decir, mira, si tengo este tipo de contexto, tengo esta meta que quiero cumplir, ¿qué cosas tengo que considerar? Entonces se va a traducir en algo bastante tangible en ese sentido, y que es la idea final del marco, que en realidad pensemos más allá del rol de los sesgos y pensemos en la interacción de los sesgos, la interacción con causas que producen esos sesgos afuera del algoritmo. Entonces es cambiar el paradigma un poco, pero no necesariamente una implementación específica o limitada a la causalidad. Súper. Ahí, no sé si hay más preguntas por ahí. Yo tenía una pregunta satelital a tu argumento, porque me llamó la atención. Satelital. ¿No se ocupa en castellano? ¿No? No lo sé. Soy la persona equivocada para que le preguntes. Pero me Periférico. gusta periférico, eso. Gracias, Diego. Tengo una pregunta, claro, hay un punto que es periférico a tu argumento central, pero que a mí me interesa, esto del estatus moral de las máquinas. Yo pienso, por lo menos, no sé si será, ¿cómo se llama? Estas desviaciones profesionales, pero yo tiendo a considerar estos robots en la medida en que, bueno, son unidades que ocupan un lugar en el espacio, tienen además efectores, o sea, sus decisiones tienen consecuencias en el ambiente, ¿no? Y además tienen representaciones de cuestiones que pertenecen al dominio ético. Para mí eso es un agente moral, ¿no? Yo también soy una unidad acá, digamos, ocupo un lugar en el espacio, tengo efectores, puedo causar, las decisiones que tomo tienen consecuencias en el ambiente, ¿ya? Y en el dominio moral, digamos, tomo estas decisiones en base a representaciones con contenido moral. Soy autónomo además, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, con un robot que tiene representaciones acerca del dominio moral, que es autónomo y que tiene efectores que pueden, digamos, tener un impacto en el ambiente? Me parece que eso cuenta como un agente moral, como que la conciencia, la experiencia de los sesgos. Yo no creo que nosotros no tenemos experiencia de los sesgos, yo pienso. No creo que exista algo así como experiencia de los sesgos. Nosotros simplemente hacemos cosas y tenemos experiencia de cosas, digamos, de las consecuencias sensoriales de nuestros sesgos, digamos, ¿no? Pero no tenemos experiencia de los sesgos mismos. Nosotros lo que experimentamos, de lo que somos conscientes, solamente de representaciones sensoriales, ¿no? De lo que está pasando acá, lo que está pasando allá, mi pensamiento cómo suena, y soy consciente de mis pensamientos porque los hago sonar. Lo mismo con los sesgos, ¿no? Si hay algo así como experiencia de los sesgos, no son los sesgos mismos, sino son sus consecuencias sensoriales. Entonces yo pienso que tengo una máquina acá que tiene sensores, que tiene efectores, impacta en el ambiente social, impacta en ese aspecto del ambiente social que es el aspecto moral, digamos, y lo hace en base a representaciones con contenido moral. Esa es una Bueno, máquina que sí tiene sesgo. sí. Ahí entras en un debate en el que vas a tener personas que te van a decir, bueno, yo creo que sí, efectivamente, es un agente moral. Hay otros que te van a decir, no, yo creo que es imposible que sea un agente moral. Y ahí tú entras a ya empezar a definir cuáles son los criterios para la moralidad, o para la agencia moral. Eh, y entonces puedes tener, por ejemplo, un criterio de autonomía, puedes tener un criterio de conciencia, puedes tener un criterio representacional. Y sinceramente yo tiendo a no estoy completamente convencida, pero tiendo a estar un poco de acuerdo con esta idea de que en realidad sí, es que, en teoría, porque efectivamente yo no considero que hayamos desarrollado agentes morales, lo que se conoce como full moral agents, como que son completos, ¿ya? Todavía, bajo ciertas definiciones, yo creo que lo que tenemos sí son agentes morales, en cuanto a, como tú decías, interactúan con elementos que son propios de interacciones morales que desarrollamos en la sociedad. Entonces, en ese sentido, sí considero que hay máquinas que ahora podemos decir son agentes morales, y no simplemente pacientes o accesorios morales. Ahora, esa agencia moral yo todavía la considero como bastante limitada, en el sentido que interactúa con, pero no necesariamente es parte íntegra, en cuanto a es capaz de
tener esta, no sé exactamente cómo decirlo, pero es como una especie de... Yo tengo una tendencia a entender que efectivamente vamos a poder llamarlos como autónomos, o sea, como agentes morales autónomos y completos, una vez que puedan desarrollar de manera evolutiva cómo llegan a interactuar Entonces, por ejemplo, yo soy bien como partícipe de esta idea de que para desarrollar agentes morales artificiales como nosotros o equivalentes a nosotros, tendríamos que generar un código artificial, plotear de alguna manera una línea evolutiva que en base a interacciones con el ambiente, interacciones de grupo, genere su propia manera de interpretar las cosas en base a el tipo de principios éticos que nosotros entendemos como principios éticos. Pero aún así considero que no es necesariamente incorrecto decir que hay agentes morales dentro de la inteligencia artificial. Hay personas que te van a decir, no, no son agentes morales, nunca lo van a hacer porque no cumplen estos requisitos que son propios de los humanos. Yo estoy abierta a la idea de que sea así, pero sí considero que hay que ser cuidadosos, y aquí es donde quizás yo soy menos amiga de la idea de antropomorfizar estas tecnologías, y tiene que ver con que muchas veces nos podemos ver de alguna manera engañados en la relación que tenemos con ella. Es decir, qué tan auténtica es esa participación. O sea, qué tan moderada está. Entonces, hasta que no haya esa como integración genuina, por así decirlo, yo soy más partícipe de la idea de que debemos tildarlas como lo que son, que efectivamente son máquinas que son agentes morales en cuanto imitan muchas de nuestras capacidades, pero son capacidades que nosotros le hemos dado y por lo tanto son una imitación o una réplica y no son no surgen de su propia evolución o de su propia capacidad. Está muteado, José. Sí, está bueno ese argumento, me recuerda discusiones como filosofía de la mente, donde hay gente que considera que como tener esta historia evolutiva es lo que hace que haya una mente genuina o no, por ejemplo, versus una mente que aparece de la nada sin historia. Yo tiendo a hacer, y quizás por eso también le pongo tanto énfasis al tema del contexto, de la historia, de factores externos, porque yo creo que es muy fácil con este tipo de tecnología irnos hacia la aislación. Como tú decías, o sea, hay esta idea de que más rápido, más efectivo, más como que todo esté automatizado, pero de cierta manera se pierde desde mi perspectiva la riqueza propia de una diversidad que es nuestra existencia humana. Entonces, hay ámbitos en los cuales no tengo problema que se automaticen ciertas cosas, pero hay otras en las cuales para mí, y ahí es donde yo pido cautela y digo, ¿deberíamos efectivamente utilizar este tipo de tecnología para ese propósito? O sea, hay como, yo tiendo a ser un poco enemiga de la idea de, no sé, vivir entre máquinas simplemente, sino que si es que llegamos a vivir entre máquinas, que esas máquinas reflejen y tengan esa historia, ese contexto, ese ideal ético, independiente de lo que eso signifique, o incorporado, o que sean capaces de interactuar con él de una manera que respete esa diversidad y que no nos alineemos a la automatización de ciertos aspectos de la vida humana, que como es la ética, que para mí tiene en su esencia que ser diversa y que no puede de alguna manera estandarizarse. Y ese es una de las grandes motivaciones que yo tengo como para no estar de acuerdo con eso. Sí. No sé si tienen más comentarios, preguntas. Son entretenidas estas discusiones. No sé, es demasiado tarde ya. Igual no, hemos estado un montón de rato acá. Sí, ya yo creo que un poco por son darle las las gracias. 9:40 acá. Entonces ya le agradecemos a la Gaby por haber estado acá en el IFIC y quedamos atentos a esa segunda parte de la tesis, ¿no? A las ideas que la Gabriela nos va en algún momento en el futuro
contar por dónde va la cosa, ¿no? Sobre esta discusión tan importante para todos nosotros. Bueno, nos estamos despidiendo, los dejamos invitados a todos a cualquier otro evento IFIC, nuestro seminario de Filosofía de la Ciencia. Y eso, agradecerle de nuevo a la Gabriela que nos acompañó hoy día con este seminario a horas tan extrañas en el Reino Unido. Eso. Bueno, muchas gracias a todos.